¿Por qué nos cuesta tanto entender el arte contemporáneo? ¿Cuáles son las características que lo definen? ¿Y a qué nos enfrentamos cuando entramos a una exposición y vemos una obra? En este podcast vamos a tratar de dar respuesta a estas preguntas. Vamos a revisar los libros más importantes de arte contemporáneo. Vamos a entrevistar artistas y charlar con ellos acerca de sus prácticas y sus obras para adentrarnos en este mundo fascinante. Mi nombre es Evelyn Márquez y te doy la bienvenida a Temporada de Relámpagos, el podcast. Hola a todos, estamos en un nuevo episodio del podcast de Temporada de Relámpagos. Hoy estamos con la artista Adriana Bustos, que hoy en día vive en Buenos Aires, pero naciste en Bahía Blanca, te mudaste a Córdoba, viviste la gran parte de tu vida ahí. ¿Y en qué año llegaste a Buenos Aires? En realidad fui nacida en Bahía Blanca porque por una cuestión familiar, de trabajo de mi padre, y así, si bien tengo muchos recuerdos, pero fue apenas la primera infancia, hasta los 6 años. A los 6 años, nuevamente por cuestiones de trabajo, mi familia, mi padre, mi madre se mudan a Córdoba, siendo de Córdoba, o sea, la familia es de Córdoba. Y bueno, y así ya en Córdoba estudié, trabajé, estudié, y luego en realidad van a ser sí, estoy como transitando el 7º año de estadía acá en Buenos Aires. En realidad no hace mucho que estoy. Para la gente del interior que se muda a Córdoba dicen, hace poco, dicen así. Se ve que es poco. Sí. ¿Y cuándo decidiste que querías dedicarte al arte? Porque tengo entendido que también estudiaste psicología. Sí, en realidad lo del arte fue siempre como mi vocación regente, por decirlo de algún modo. Sucedía en ese momento, cuando terminé el secundario, fue con los últimos coletazos de la dictadura, y bueno, y en varias escuelas, en varias facultades, en la universidad en general, era notable cómo estaba cercionada así la información. Entonces, la escuela de arte tenía como un perfil más de taller, más práctico, y dentro de todas las facultades, las de psicología, no así la de filosofía, seguía siendo como la más resistente, digamos, en términos de contenidos. Y bueno, y me acercaba más a las humanidades. O sea, en realidad fue como una especie de carrera complementaria, la pensé como una posibilidad de ejercer terapia, digamos, de su cuestión terapéutica. Era más que nada, era una posibilidad de pensar determinadas cosas. Entonces fue así como una especie de carrera complementaria, pero el arte estuvo desde el principio, desde siempre, desde niña, te diría. Ya fue algo que jamás me cuestioné. Así como... Sí, totalmente. Algo natural ya en mí. Así. ¿Nunca ejerciste entonces la psicología? Nunca ejercí, me licencié, etcétera, pero nunca ejercí, no. Sí fui paciente, pero no terapeuta. A mí me sorprendió un poco al googlearte que el primer adjetivo con el que apareces asociada es fotógrafa. Sí. Desde que yo conozco tu obra, me parece rarísimo encasillarte en una disciplina, porque siempre te vi transitar por un montón. Sí. ¿En algún momento te sentiste más afín a la fotografía o siempre pensaste los soportes como un medio para expresar una idea? Es exactamente eso que decís. O sea, en un momento, por el tipo de proyecto que yo estaba haciendo, que tenía que ver con la documentación estrictamente, el lenguaje tanto de la fotografía como el video eran el lenguaje apropiado, digamos, ¿no? Luego empecé a incorporar, yo tengo una formación fuerte en dibujo sobre todo y en pintura,
Pero bueno, en ese momento de lo que se trataba no admitía ningún otro lenguaje más que el de la fotografía y el video. Luego empecé a incorporar el dibujo, no se incorpora el dibujo y luego se incorpora la pintura supeditado al proyecto. O sea, en algún momento también aparece la música, o sea, no... como que para mí idea y forma es una y la misma cosa, ¿no? Así, tipo cuerpo y alma. Soy así renegada, aristotélica renegada, y entonces así para mí parte de construir una obra es encontrar aquella forma como un individuo, así, aquella forma que habla del contenido, o sea, una y la misma cosa. Entonces si necesito hacer una performance la hago, si hace falta de pronto hacer una instalación la hago, o sea, no le temo a las... Y si no lo sé hacer o aprendo, busco a alguien que lo haga, no sé. Pero me parece, sí, no me considero fotógrafo. Lo que pasa es que en esa época, los 2 primeros proyectos que fueron bastante largos, era fotografía y era video, y coincidió con algunos premios que recibí del Cultural Chandon, en OSDE, por ejemplo, premio para fotografía. Entonces ahí quedé como un poco encasillada, y eso pasa muy a menudo. De hecho, cuando yo empecé a incorporar el dibujo y otros lenguajes, como una especie de resistencia del otro lado, ¿no? Como sí, que todavía, o sea, como si a los otros le costara desencasillarte, no sé, algo así pasa. Bien. Y vos recién mencionaste la documentación, de que trabajas con mucha documentación, y eso se nota, que hay una investigación previa muy sí, importante. Sí. Principalmente yo creo que se percibe en la serie de Las Mulas, donde estableces una especie de paralelismo entre la mula como animal de carga que fue criado en la época colonial y el concepto actual de mula como una persona que transporta drogas. Sí. ¿Cómo fue todo ese proceso previo al trabajo de campo? Mira, yo cuando yo venía trabajando, que por eso también aparece la fotografía como medio adecuado, venía trabajando con los caballos de los cartoneros. O sea, estamos hablando año 2002, 2003, que en realidad después de la crisis, de una de las otras crisis que hemos tenido así, pero que en ese momento yo recuerdo que cambió drásticamente la configuración visual de la ciudad, en Córdoba, ¿no? Entonces, la ciudad empezó a llenarse de caballos, y al punto que había así... ¿cómo se dice?, embotellamientos en donde estaban involucrados los carros con los caballos, o sea, no estaba regulado la entrada de los caballos en las zonas céntricas y bla, bla, bla. Entonces yo empecé a trabajar con los caballos de los cartoneros, a hacer como un relevamiento, bla, bla, bla. De pronto, o sea, me di cuenta que había mucha cantidad de caballos en Córdoba. Entonces, permanentemente fui, no sé si la expresión es la correcta, pero históricamente consciente o con cierta conciencia histórica de Córdoba como productora de mulas en épocas coloniales. Porque era la economía de la región central, la economía más fuerte de la región central del país, que en ese momento no era país, sino de la región. Tenía que ver con la producción de ganado mular, y te estoy hablando desde el siglo XVI hasta bien entrado el siglo XVIII. Las mulas se criaban viste, la mula es un híbrido, o sea, tenés que producirla como una fábrica, que tenés que tener una fábrica de mulas. Se producían en Córdoba y luego empezaban su recorrido, digamos, de invernada y cría, y van creciendo hasta llegar a Potosí, que era donde eran utilizadas básicamente para la explotación de las minas. Y entonces yo tenía me llamó la atención que había más caballos que en otras ciudades, o sea, más que en Rosario, que también así
sufrió un fenómeno de cartoneros y de carros tirados por caballos. Digo, sufrió, o sea, como efecto, digamos, fue un efecto sufrido de la crisis en realidad, ¿no? Y entonces, bueno, consciente yo de esa economía colonial, y venía leyendo sobre las rutas, sobre economía colonial cordobesa, sobre los jesuitas, porque previo, antes yo había hecho otro trabajo vinculado con el pasado jesuita cordobés, que bueno, es otro proyecto anterior, se llamó Hostia sin bendecir. Entonces, bueno, es así, la cosa colonial estaba permanentemente, y más apareció, el aspecto de la ciudad se tornó aún más colonial cuando empezó a haber tantos caballos. Entonces, yo ya estaba terminando ese proyecto, estaba llegando ya a su fin, y leo en el diario una noticia así que me impacta, que es, no sé si vos te acordás, pero el escándalo de Southernwest, de una línea aérea. De una línea aérea que duró muy poco tiempo, una muy joven, que se instaló en Córdoba básicamente, y tenía unas rutas, primero, bueno, los pasajes eran muy baratos, o sea, yo viajaba seguido a Buenos Aires porque era un poco más caro que el colectivo, por ejemplo. Y tenía unas rutas muy extrañas, que era de Tacna, Córdoba, Córdoba, España. O sea, esta cosa que no pasaba no pasaba por Buenos Aires, lo cual ya era como una rareza. Y así leo en el diario, de pronto, que se destapa una situación, era un verdadero escándalo, fue de que la línea aérea se estaba involucrada en el tráfico de cocaína. Y entonces, ahí, o sea, de pronto, como que vi que las rutas, pensé en las rutas, ¿me entendés? En las rutas coloniales, y en las rutas, empecé a ver las rutas del narcotráfico en Latinoamérica, y de pronto me di cuenta que las rutas eran idénticas, ¿no? Hice como una superposición de rutas. Y luego este saber de Córdoba como productora de ganado mular, y que apareció este escándalo del tráfico de cocaína, dije, a ver qué pasa en las cárceles de mujeres en Córdoba. En Córdoba hay un centro penitenciario muy grande que también afecta a todo el centro del país, que se llama Bower. Y bueno, y allí me di con la noticia sorprendente de que el 70% de la población carcelaria de mujeres estaba cumpliendo condena por delitos relacionados con el narcotráfico. Entonces, ahí inmediatamente, o sea, es como apareció de nuevo Córdoba como productora de otro tipo de mulas y como ruta de otro, transportando otro tipo o sea, antes era oro o plata y ahora cocaína. Antes eran animales y ahora mujeres. Entonces ahí apareció el proyecto Antropología de la Mula, que es en sí como una contradicción, porque teóricamente no se puede hacer antropología de un animal. Pero bueno, y allí empezó un trabajo allí profundicé en la investigación en relación a las rutas, a la economía colonial, y empecé un trabajo de campo en las cárceles con estas mujeres. Y que luego se desarrolló en varias piezas y duró varios años, haciendo videos, dibujos. Ahí es donde empiezo a incorporar el dibujo, por esta cuestión de que, o sea, empecé a tener como un montón de información que me daban estas mujeres relacionadas con sus rutas, y entonces de alguna forma tenía que... en la cárcel no se pueden sacar fotos, sí saqué fotos, pero están las mujeres de espalda, por ejemplo. Y entonces ahí el dibujo era necesario, y además del dibujo esta posibilidad que admite como técnica arcaica así de ficcionar también. Entonces empecé a dar como información un poco encriptada de las vidas privadas y las rutas de estas mujeres, y bueno, nada, así empecé a usar el dibujo, así por una necesidad del proyecto en realidad. Y además porque, en realidad lo más fuerte que a mí me pasó con el
proyecto este de las mulas fue que, a mi entender, tuve como otra comprensión de la historia, ¿no? Como más, yo venía leyendo Benjamin y que yo, pero como que me cayó la ficha, ¿no? De esto de la imagen dialéctica, cuando el tiempo se contrae, digamos, y el tiempo objetivo se transforma en un tiempo subjetivo, que a la vez es histórico y político, así. Entonces fue a partir de eso, a partir de ese insight, yo es que empecé a abordar la historia ya de otro lugar, o sea, con una concepción más reticular, no lineal del tiempo, la historia, como una lectura no lineal. ¿Y algunas de estas mujeres involucradas que vos entrevistaste pudieron ver las obras posteriormente? Bueno, les llevé las fotos. Nadie, lamentablemente, cuando estuvo, bueno, la foto, y en ese momento se hizo un catálogo que también, por supuesto, llevé, y después salió una nota en el diario, pero cuando terminaron de cumplir su condena, la muestra ya no estaba. Sí, lamentablemente. Pero sí fue familia, por ejemplo, sí. Sí fueron algunos parientes de estas mujeres, sí. ¿Y parte de este proyecto es el que exhibiste el año pasado en el MUSAC, en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla? Exactamente. Claro, en MUSAC se seleccionaron 4 proyectos y ese fue como el más viejo, el más antiguo. Pues al final todo se va como, lo que me pasa es que todo se va, como voy pasando de una cosa a otra, así, que me va como si fuera tirando de un hilo. En realidad es que me voy agarrando de un hilo, no es que tiro, sino que el hilo me tira a mí, ¿no? Yo tiro el hilo. Y bueno, y entonces se van, y con la asociación, y a partir de la asociación, finalmente todo termina más o menos hablando de lo mismo. Entonces, a la hora de curar, Susana González, una curadora española, a la hora de elegir qué se iba a mostrar, ella le pareció que era absolutamente coherente mostrar 4 proyectos juntos, y la verdad verlos todos juntos, podría decir que todos finalmente hablaban un poco de lo mismo. ¿Y no te queda algún vestigio de la cuestión psicológica? Porque recuerdo que había uno de esos proyectos que se llamaba El regreso de lo reprimido. Es el último. Sí. Y sí, uno va entendiendo que al final todo lo que uno o estudia o lee o hace, o sea, en algún momento eso está y eso se va integrando y todo sirve. De hecho, por ejemplo, cuando hice el trabajo de campo con las mulas, entré por el departamento de psicología, de salud mental. Yo no entré como artista, porque como artista no van a abrir las puertas. No, es como muy sospechoso, pero entré en mi condición de licenciada. Bien. En psicología, me sirvió el título, y no solo eso, sino que también me di cuenta que sabía hacer entrevistas, por ejemplo, así. Y bueno, es parte de mi formación, es el psicoanálisis sobre todo, porque dentro de la carrera de psicología luego paralelamente me formé en psicoanálisis, y bueno, y el último proyecto se llama El retorno de lo reprimido, que es casi como un paradigma que tiene que ver con el síntoma, digamos, como un paradigma del psicoanálisis, y que tiene que ver con el pasado negro argentino, ¿no? Y el presente negro argentino. El retorno de lo reprimido. ¿Y cómo se armó esa muestra? ¿Fuiste invitada por el museo? Sí, fui invitada por el museo. Yo soy artista de una galería, Bacelos, que tiene galería en Vigo y en Madrid. Y entonces ya el año anterior había hecho mi primer muestra individual allí. Y bueno, y entonces entré como en contacto con curadores y gente de por allí, y se fue gestionando la muestra. Sí, estuvo buenísima la experiencia, y además o sea, para mí tenía mucho sentido en relación incluso a mis proyectos, porque yo vengo, una de estos hilos conductores tiene que ver con el colonialismo, digamos,
por eso también derivo en la cuestión del racismo, ¿no? Pero que tiene que ver con la colonia. Entonces fue como, primero desde acá, fue trabajar primero desde acá y luego fue como trabajar desde el otro lado, digamos, hacia donde van o hacia donde iban aquel tráfico, ¿no? Pues la colonia también era tráfico. Y parte hubo como un refresh, te diría, como que se amplió el proyecto tanto de la ruta de las mulas como esto del retorno de lo reprimido que tiene que ver con el tráfico de esclavos, porque parte de la muestra fue un trabajo de investigación que hice desde allá para acá. Entonces fue como para mí, como si hubiera recorrido la ruta completa. Cerraste el círculo. Cerré el círculo, sí. En realidad se abrió, porque sí, porque luego sí, derivó en el tema del racismo, y ahora ya quien dice racismo, luego terminas hablando de género, que también por un lado que ya me estoy yendo también. Bueno, se van abriendo con varios frentes al mismo tiempo. Pero hay dos series que a mí me interesan particularmente que van por otro lado. Ajá. Hay una que me resultó fascinante, que es la de pensamiento mágico, la de positivismo mágico, que fue una muestra que se inició en la Galería Ignacio Prandi, pero tengo entendido que viene de una obra previa que expusiste en la Bienal de Montevideo, Imago Mundi. Sí, claro, porque los Imago Mundi son estos mapas que yo vengo haciendo, de hecho ahora estoy haciendo otros 2, que vengo haciendo desde el año 2012 y los vengo numerando. En realidad iban a ser 13, que son 13 tomos de Pierre Daly, que es un francés, estamos hablando del año 1776. Era un monje, teólogo, astrónomo, bueno, como eran antes los pensadores, que era así, que eso me encanta. Que lamento que existan tanto ahora las especializaciones, porque esa cosmogonía. La idea del hombre universal de renacimiento, que tenía que saber un poco de cada Y sí, yo creo que porque el saber, digamos, como para hacer una lectura del mundo, es como que está todo integrado, digamos, ¿no? Ahora, así como si hubiéramos cortado en pedazos la realidad. Entonces, bueno, y este religioso, él editó, eran 12 tomos de cosmogonía. Y bueno, y presintiendo, digamos, la forma de la Tierra, presintiendo que existían 2 polos, en el 1400, no de 1700, en 1400 son estos libros. Que de hecho pareciera que... Bueno, ya es Chole. Tenemos una visita felina. Sí, una visita felina. Ella también sabe mucho de arte. Y bueno, y entonces empecé a hacer, dije, bueno, voy a hacer 12 de estos mapas, que son como mapas de ideas, en realidad, como rastreándoles, como si yo te dijera, la historia del pensamiento, diferentes fuentes, diferentes pensadores, diferentes corrientes. Entonces, en medio de eso es que aparece el positivismo mágico, que en realidad, digamos, no existe el positivismo mágico, porque también son 2 cosas que se contraponen, digamos, o es positivo o es mágico. Pues eso es una mezcla que tengo yo en la cabeza, en realidad. Es como, tiene más que ver con mi manera de ver la realidad, así que algo de científico y algo de mágico, qué sé yo, incomprensible en un punto, así, que tiene que ver con el mundo de la intuición. Entonces, lo primero que hice fue un Imago Mundi, que se llama Positivismo Mágico, y de ahí ya se desprendió toda la muestra. Y así pongo en concordancia, o sea, como el pensamiento, el mecanicismo, la historia del pensamiento científico más duro,
y lo mezclo con aquellas tradiciones, sobre todo americanas, más chamánicas, más mágicas, más sabias para mí en realidad. Y aparecen los retratos de una serie de científicos, astrónomos. Claro, bueno, que para mí es mi lectura del mundo, o sea que voy asociando determinadas cosas, digamos, y entonces para mí perfectamente puede convivir un espírita, ¿me entendés? Con, no sé, con Descartes, ¿me entendés? O sea, cada uno con su aporte. ¿Y en la Bienal habías exhibido el proyecto completo o fue la primera instancia? En la Bienal de Montevideo hice un trabajo ad hoc, en realidad, con el formato de Imago Mundi. Porque claro, esto de pensar en los pensadores, en aquellas voces que han ido, y pensadoras también, aquellas voces que han ido construyendo el mundo así como más o menos entendemos que puede ser leído. Apareció la ilustración, que hay una serie de Imago Mundi que yo les llamo Independent Thinkers, así donde aparecen así personajes como freaks, digamos, que están como caídos de los libros serios de la historia. Y entonces trabajé para la Bienal. Hice un mapa de estos independent thinkers, como unos lateralizados, digamos, unos outsiders de la ilustración. Y después hay un mapa doble que hago que se llama Las dos orillas, y es un mapa como histórico también, un poco una lectura de la historia un poco extraña. También siempre como un poco subvirtiendo la línea del tiempo, o sea, buscando esas afinidades que tienen que ver más con lo reticular que con con el cronos, digamos, del reloj, ¿no? Y entonces lo que hice, armé como dos como si fuera un solo mundo, con un río en común, que es el Río de la Plata. Entonces lo abrí, así lo dividí. Entonces hay un hemisferio donde aparece el Río de la Plata y está toda la historia involucrada del Uruguay, que es también nuestra historia, y del Brasil, y después sigue la Argentina de este otro lado, pero hay cita de todo, digamos. Aparece de todo, todos los personajes. Y ese fue hecho especialmente pensando en la Bienal. Y después había otro mapa fluvial también, muy largo, que eso lo hice después de una residencia, que estuve un tiempo en Vietnam. Y así también es como un mapa de un río imaginario que voy uniendo todos los ríos que me tocó navegar por una cuestión de trabajo, así es el Magdalena en Colombia, el Mekong en Vietnam, por supuesto el río Paraná, que también en otra expedición que hice con el Instituto Goethe también navegué todo el Paraná. Cuando digo navegar a remo, ¿no? Ay, y sí, y bueno, y luego termina todo en el Río de la Plata. Entonces de nuevo también tenía todo que ver con la Bienal. Sí, yo recuerdo que también estuvieron expuestas en Arteba algunas de esas piezas, ¿no? Sí, creo que sí. Positivismo mágico. Sí, de positivismo mágico, sí, es verdad, sí. Y ahora este año en Arteba presentaste un proyecto que me encantó. Me encantó. Qué bueno. Es que en Arteba, como en cualquier feria, uno ve las piezas completamente descontextualizadas. Sí. Vos tenías ese espacio cabinet dentro de el boot de Nora Fish, sí, que estaba bueno porque tenés un espacio como para desarrollar un poco un concepto. Sí, y debo decir que fue lo que más me gustó de toda la feria. Muchas gracias. Lo dije en las redes sociales en su momento, no lo digo para quedar bien con vos ahora. Ay, qué bueno, qué amor, gracias. Pero me encantó ese proyecto vinculado a la literatura de ciencia ficción, a todos estos escenarios futuristas. Sí.
Ese porque estuvo buenísimo, la verdad, la posibilidad de tener un cabinet, porque es como el primer ejercicio, digamos, la primera entrega de un proyecto que empecé nuevo. A ver, es un proyecto más bien como integrador de todos los proyectos anteriores, lo cual no quiere decir que esté repitiendo obra, digamos, sino que en términos de como temáticos. Es como si esa muestra en Musac, al ver todos esos proyectos juntos, como que entendí, o sea, para mí este proyecto para mí no se vinculaba tanto con este ni con el otro, si bien, como te decía, así como una idea me lleva a la otra, pero ahí como que tuve como que entendí que estaba hablando de lo mismo. Entonces empecé con son como ejercicio, se llama La Máquina de Visión. ¿Ese es el nombre del proyecto? Sí, ese es el nombre del proyecto. Y La Máquina de Visión son varios ejercicios, digamos, así, tipo Máquina de Visión, ejercicio 1. El ejercicio 1 fue en esa muestra en Cabinet. El ejercicio 2 va a ser ahora en la muestra individual que tengo en la galería de Nora Fish, el 31 de agosto. Y el ejercicio 3 va a ser la muestra que también inauguro en octubre en la Fundación Clem. Y La Máquina de Visión, ejercicio 4, va a ser en marzo en la Bienal de Sharjah, en los Emiratos Árabes. Entonces, y no sé si continuará, o sea, yo supongo que sí, pero, o sea, voy como integrando las líneas de investigación en realidad. Y tratando de entender de qué está pasando, digamos. Sería una cosa así, como que voy rastreando los lugares donde yo creo que pueden explicar de alguna manera de por qué estamos donde estamos. ¿Y te parece que la ciencia ficción es una herramienta que nos ayuda? Absolutamente. O sea, la literatura, la ciencia ficción, o sea, las ciencias duras, las ciencias ocultas, el espiritismo. O sea, parece que estamos como en un escenario muy complejo, como en un mundo que es esquivo a cualquier descripción lineal de causa y efecto, como que incluso, digamos, como que nuestro inconsciente óptico ha cambiado muchísimo con la computadora. O sea, esto que se abren ventanas, ¿entendés? O sea, ya como que si no hubiera una arriba, una abajo, una atrás, una adelante, una izquierda, una derecha, es como creo que ese inconsciente óptico se ha modificado y tiene que ver con este bombardeo, o sea, como quizás, no sé, podríamos llamarle la posverdad, algo así, podría ser la posverdad. Entonces yo con La Máquina de Visión estoy tratando de hacer foco en el aparato ver, digamos. Entonces, si llegás a ver las otras muestras, también hay una intención muy clara de ir buscando dispositivos para hacer ver cosas. De dispositivos no necesariamente se vinculan a alta tecnología, o sea, qué sé yo, la acuarela es una máquina de hacer ver, qué sé yo, el cine es una máquina de hacer ver, el dibujo es una máquina para hacer ver. Entonces, o sea, estoy como haciendo eje, digamos, haciendo foco. Es como si antes hubiera estado más concentrada en el significado, ponele, y ahora estoy poniendo el énfasis en el significante, una cosa así, y en el significado también, pero así poniendo un highlight en el significante, o sea, cómo se hace ver eso que quiero hacer ver, ¿entendés? Entonces estoy buscando así pequeños dispositivos y uno es diferente al otro. O sea, en Nora Fish, qué sé yo, son esos estantes, así en esos montajes de dibujo y fotografía, y luego unos pies, y ahora para la muestra de Nora van a haber otros dispositivos, y así, ¿entendés? Como dispositivos para hacer ver. Sí, tenía un montaje particular también. Sí. ¿Lo definiste vos? Sí.
Sí, estoy como buscando sistemas, digamos, sistemas de visión. Sistemas de visión, que ahí también es como un universo enorme, es un océano, o sea, si pensamos en la cámara oscura, o sea, es como, es un lugar donde recién me estoy asomando, o sea, siento que así como si hubiera abierto así alguna especie de compuerta hacia el océano, y bueno, y eso para un artista es muy tranquilizador, porque siempre está como el temor ¿y después qué hago? ¿Me entendés? Termino esto y después qué hago. Bueno, a mí me suele pasar y ahora es como, digo, bueno, acá ya me dejo llevar, ¿viste? ¿Y todos esos escenarios que aparecían son extraídos de alguna lectura o fueron inventados por vos, esos dormitorios con unas camas muy sofisticadas? Sí, bueno, hay mucho de archivo, o sea, yo soy una recolectora compulsiva de imágenes de todo tipo, o sea, para mí no hay jerarquía en relación a la fuente y a la información, así completamente desjerarquizada y todo dato para mí es válido. Y hay ficción también, hay cosas imaginadas, y hay híbridos, y hay mezclas, o sea, hay montaje dentro de cada uno de los dibujos incluso. O sea, no solamente en cada uno de las piezas, hay un montaje por ahí de dibujo y de fotografía, o de acuarela y dibujo, sino que adentro de cada imagen hay también montaje. Porque creo que, o sea, hay una verdad, hay una verdad propia de la imagen, y al poner una imagen al lado de otra, para mí, o sea, rescatar imágenes, por ejemplo, de archivo y ponerlas de nuevo en circulación y asociarlas a otro tipo de imágenes, poner una imagen del año 2008 al lado de una imagen del año de los 60, por ejemplo, es como recuperar esas imágenes, disparar otro tipo de asociación, y sería como revivirlas, podría ser una palabra, pero también como liberarlas de su origen, de su origen primitivo, digamos, como una especie de liberación de las imágenes y ponerlas en circulación a través de nuevas asociaciones. No sé si se entiende lo que digo. ¿Sí? Bueno, entonces el 31 de agosto. 31 de agosto. La presentación del ejercicio 2. Máquina de visión, ejercicio 2, en lo de Nora Fish, en la galería de Nora Fish. Sí. Buenísimo. Y creo que 13, 14 por ahí, no está muy definida todavía exactamente la fecha, pero por allí va a ser en Clem el ejercicio 3. ¿Van a estar en simultáneo? Y van a convivir, sí, que por eso a mí también me pareció interesante. O sea, si bien es una locura hacer como 2 muestras individuales así, tan poco tiempo, pero dije, bueno, lo vamos a pensar como una sola cosa, ¿viste? Claro. Y están muy alineadas, así que... Claro, porque están alineadas, sí, re. Bueno, para terminar quería preguntarte algo que mencionaste antes, Sí. de que habías incursionado en la música. Hace un tiempo que estás con la Orquesta Roja, que es una agrupación musical compuesta por artistas visuales. ¿Cómo surgió? Es un proyecto de Magdalena Gitric, en realidad. Ella, creo que en el año 2005 puede ser que ella armó... es como un concepto, en realidad, con Lucio Dor. Ella empezó con Lucio Dor, la Orquesta Roja. Y la Orquesta Roja se va incorporando gente, la gente se va yendo, entra otras. O sea, es como una especie de formato abierto, digamos. Y bueno, y en un momento me tocó, que fueron casi 2 años que estuve con esa formación de Orquesta Roja. Igual yo hago música también, digamos, aparte. Pero bueno, ya es para... de curte privado, digamos. Pero bueno, con la orquesta, con la banda, fue sí una experiencia lindísima, súper linda, que estoy extrañando también.
Bueno, si la por gente otro lado. entra y sale, y si no hay La algún gente entra y staff sale, sí, estable, sí. puedes volver. Sí, en cualquier totalmente. momento. Sí, sí, ojalá, sí, sí. ¿Y en Artes Visuales alguna vez hiciste un proyecto en colaboración? Sí, sí, sí. De hecho, estoy con un proyecto que comenzó también en el 2015 con Mónica Millán, que bueno, es otra artista, ella es artista misionera, y que venimos trabajando con un proyecto súper interesante que se llama Plantío Rafael Barret, que tiene que ver con la tierra, digamos, con la tierra, con lo sin tierra, con las plantaciones, diría con el derecho a la alimentación, la soberanía alimentaria. Entonces, trabajamos en la Bienal de la primera presentación que hicimos, el primer trabajo, también es un trabajo de campo, de investigación, así nos ponemos en contacto con organizaciones y con agrupaciones vinculadas a la tierra, cooperativas, etcétera. Empezó en Asunción, en la primera Bienal Internacional de Asunción en 2015. Luego hicimos la segunda versión que le hicimos en Florencio Varela en el marco de la primera Bienal Global del Sur, Bienal Internacional Global del Sur, que ahí trabajamos con el Movimiento Nacional Campesino Indígena y con la gente de la CONAMURI, que habíamos trabajado también en el Paraguay. Y ahora ya estamos como viendo de construir otra. Estamos primero armando el libro, pero va a ser otra incursión más ya por Misiones, por allí. Por su tierra. Sí, y ese es un trabajo completamente en colaboración, sí, está buenísimo. Sí. Pero esa sería otra entrevista, porque es un tema en sí mismo, yo sé. Muy extenso. Sí, es extenso. Bueno, te agradezco mucho por tu tiempo. Por favor, un placer. Bueno, pueden encontrar este y todos los episodios de Temporada de Relámpagos en temporadaderelámpagos.com, en Spotify, en iTunes y en YouTube. Estamos por todas las vías. Bueno, nos encontramos en un próximo programa. Muchísimas gracias.